llegó el gran momento. Sin más preámbulos, ha sido, bueno, una linda experiencia poder contactar a nuestro hermano Daniel y en esta oportunidad va a compartirnos ese tema que tanto hemos esperado desde la semana pasada. Estábamos todos ansiosos, al fin llegó el momento para escuchar la palabra de Dios. Ahora sí, bueno, quisiera agradecer a todos los hermanitos. Tenemos aquí en el Zoom a 30 personas, también tenemos en el Facebook 20 personas, 50 personas que estamos atentas. Así que vamos a orar mucho para que el Espíritu Santo pueda trabajar mediante nuestro hermano Daniel y ese mensaje pueda quedar en nuestro corazón. Sí, muy bien. Querido hermano Daniel Cúparo, un gusto, buenas tardes, feliz sábado. Bueno, aunque creo por ahí ya terminé el sábado, pero igual un gusto poder tenerlo. Es un momento, puede empezar. Buenas tardes a todos los hermanos, un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. La segunda, la primera, escucharon algo grabado, espero que les haya interesado, les haya servido las preguntas, las respuestas. Y en esta oportunidad el tema que nos trae es preparación para la crisis final. Pero en esta oportunidad voy a encararlo desde otro punto. Ya he hablado algo acerca de la preparación de la crisis final. En mi canal hay uno o dos videos sobre este tema. Y quiero aprovechar para mostrar otro aspecto de nuestra preparación en esta crisis final que seguramente ustedes ya se dan cuenta que está avanzando a grandes pasos, como diríamos, zancadas, o sea, pasos muy grandes. Y esto es así porque el tiempo se está acortando, el tiempo está terminando y por lo tanto el enemigo está muy nervioso de que llega al final de esta etapa y él quiere definidamente destruir el planeta Tierra. Su objetivo es destruir el planeta Tierra. En Apocalipsis capítulo 9, cuando habla de la quinta trompeta, al final de los versículos se le pone un nombre, se lo destaca a Satanás con un nombre. El líder de todos los demonios es el destructor. Lo dice en hebreo y lo dice en griego también. Abadón o Apolión quiere decir lo mismo. Y esa es la característica de Satanás. Siempre quiso destruir la obra de Dios. Casi lo logró. Antes del diluvio, Dios tuvo que ganarle de mano porque él estaba llevando al planeta a la destrucción. Quería demostrar que el plan de Dios ha fallado, que el plan de Dios está mal realizado, que Dios se equivoca, que Dios se equivocó al formar al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, es un plan fallido. Y como no lo pudo hacer en el momento del diluvio, lo ha seguido intentando y ahora tiene el mismo contexto que se encontraba en la época de Noé. Ha juntado todos los ingredientes, él está, aunque no tiene una generación de hombres como eran los antediluvianos, de gran fuerza física y mental, ha logrado que las máquinas reemplacen la fuerza física y las computadoras reemplacen la fuerza mental que tenían los antediluvianos. Así que más o menos nuestra generación está equiparando esas características de los antediluvianos. Y con eso es que él quiere destruir el planeta. Lo está logrando, ustedes ven como de la noche a la mañana hay desastres naturales que arrasan propiedades y hectáreas, miles, millones de hectáreas por todo el mundo, ya sea con inundación, con incendios,
o con lo que pasó ahora en las Islas Canarias, allí enfrente de la costa africana, que de la noche a la mañana surgió un volcán. No era un volcán que existía y estuviera apagado. Se partió la tierra y empezó a brotar lava en un lugar que no había un volcán. Las islas son volcánicas, pero no había un volcán en ese lugar. Se formó en estos días y explotó y está arrasando todo. Así que, teniendo eso en mente, nosotros nos podemos dar cuenta cuán cerca estamos del fin de las cosas y del plan de Satán. Así que nuestra preparación para esto tiene que ser inminente. O sea, no podemos perder tiempo y pensar que tenemos 40, 50 años más. No los tenemos. No los tenemos. Y si nosotros desperdiciamos el tiempo que Dios nos ha dado, vamos a perder la vida eterna. Eso es algo seguro. Así que voy a mostrarles a ustedes la sabiduría de Dios, para que entiendan el plan de Dios para su vida, para tu vida, y que a Dios no se le escapa nada, y que Dios quiere que tú y tu familia se salven. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a encontrarnos en el libro de Génesis con un llamado que Dios le hizo a Abraham. Después del diluvio, los seres humanos comenzaron a dispersarse por el mundo. Algunas de las familias más importantes se fueron hacia una tierra muy productiva que habían encontrado al sur de donde se había establecido el Arca de Noé. El Ararat, queda la cordillera, las montañas de Ararat, quedan al norte de la Mesopotamia. Mesopotamia, que es el lugar que corre entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí fundaron Nimrod, un descendiente de Noé. Fundó varias ciudades. Una de esas ciudades se llamaba Puerta del Cielo. Le pusieron de nombre Babel, un nombre parecido a Babel, que significa en el idioma antiguo de los caldeos, de los acadios, significa puerta del cielo. Luego en hebreo, como es muy parecido, le pusieron Babel, que significa confusión. Pero la intención era que esa ciudad no se llamara confusión, sino que se llamara Puerta del Cielo. Ahí es donde construyeron una torre. Algunos dicen que era una pirámide. Bueno, tal vez haya sido una pirámide. Muy, muy alta, que querían que llegara al cielo. Y esa era la idea de ellos. Dios confundió a las lenguas para que no se establecieran en ese lugar y se dispersaron por distintas partes. Ahora, algunos de los que vivían por esa zona eran descendientes de Sem, otros eran descendientes de Jafet y otros eran descendientes de Cam, los tres hijos de Abraham, de Noé.
Vamos a la Biblia en Génesis capítulo 11. Ahí se nos habla de las descendencias, y especialmente de la descendencia de Sem. Dice que Sem, desde el versículo 10 en adelante, tuvo hijos, tenía 500 años, cuando engendró a Arfaxad. Vivió 500 años después de que engendró a Arfaxad, fue su primer hijo, tenía 100 años cuando lo engendró. Y los descendientes nos llevan hasta Nacor. Nacor engendró a Taré, y Taré fue el padre de Abraham. En unas 5 o 6 generaciones después del diluvio, llegamos rápidamente hasta Abraham. Dice el capítulo 12 que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa es similar a la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva después del pecado. O sea, la mujer tendrá un hijo y de esa descendencia serán benditas todas las naciones. Ese hijo destruirá a la serpiente antigua. Y esa es la bendición que todas las generaciones querían ver cumplida. Habían pasado 2000 años desde la creación hasta el nacimiento de Abraham y esa bendición no se había cumplido. Entonces, cuando Abraham recibe este anuncio y esta orden de salir e ir a una tierra desconocida en la cual él sería bendito con una descendencia especial, porque para ese tiempo ya Abraham y Sara sabían que eran estériles, que Sara era estéril y que no podía tener ningún hijo. Entendió Abraham de que su descendencia, ese hijo milagroso que iba a nacer, era el hijo prometido hacia 2000 años atrás. Así que Abraham, con esa esperanza, sale para ocupar una tierra desconocida. El relato nos habla, en el versículo 10 del capítulo 12, de una experiencia de Abraham después de llegar a esa tierra, después de poco tiempo después de haber llegado a esa tierra maravillosa que se le había prometido. Resulta que se produce una gran hambruna en la tierra de Canaán, que era donde Dios le dijo que se asentara. Y acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a encontrar otras cosas que no son bíblicas, o sea, están en la historia, pero no están referidas exactamente en la Biblia. Y con esto quiero llamarles la atención a que Dios tiene un plan mucho antes de llamarnos a nosotros, mucho antes de que nosotros nazcamos, mucho antes de todo, Él tiene un plan. Antes del pecado, Él tenía un plan. Y si nosotros nos sometemos a ese plan, recibiremos grandes bendiciones. Ahora, si nosotros nos negamos a ese plan y queremos hacer nuestra voluntad, tendremos que pasar por graves dificultades que Dios no quiere que nosotros pasemos. En el caso de Abraham, el tema era el siguiente. Dios había preparado el terreno para que Abraham fuera bendecido
en Canaán y lo había preparado con anticipación. Abraham vivía en una sociedad muy avanzada para su tiempo. La ciudad de Ur de los caldeos era una ciudad muy avanzada. Tenía casas, tenía calles, tenía avenidas, tenía cloacas, tenía agua corriente. En Ur se vivía muy bien. ¿Por qué alguien querría salir de una ciudad donde se vivía bien? Dios le dijo que salga porque en esa ciudad había un cáncer. En todas las ciudades hay un cáncer. Y Dios no podía hacer la obra que él quería hacer en Abraham si Abraham no salía de Ur. Había un cáncer en Ur. Y el cáncer era la idolatría. El pueblo de Dios, los descendientes de Sem, que se habían asentado en la zona de Ur, cercana a Nínive, cercana a Babilonia también, más cercana a Babilonia que a Nínive, se estaban transformando en idólatras. Decían adorar al Dios verdadero. Eran monoteístas, pero estaban haciendo ídolos para adorar a ese único Dios. Y ahí hay un paso muy corto en volverse politeístas y adorar otros dioses. Nosotros lo vemos en la realidad actual de los cristianos de este tiempo, que dicen adorar al único Dios verdadero, pero después terminan adorando también al Dios del dinero, al Dios del deporte, al Dios de la moda, y así, ¿no? Son dioses menores, entonces no los consideran tan importantes como el Dios verdadero. Y dicen ser monoteístas, adoramos a Dios, pero tenemos otros dioses menores. Eso mismo le pasaba a Abraham ahí en Ur. Y Dios sabía que a Abraham todavía le faltaban vivir 100 años más, porque Abraham tenía más o menos 75 años cuando Dios le dijo que saliera de Ur. Así que todavía le faltaban 100 años más de vida. Lo sacó con tiempo Dios. Dios había preparado el camino para Abraham y Abraham no lo sabía. Él pensaba que ir a donde Dios lo estaba llevando era parte de un capricho de Dios. ¿Acaso yo tengo que esperar hasta llegar a una tierra distante para que Dios me dé un hijo? ¿No me lo puede dar acá en Ur? Obviamente, Dios se lo podía dar en Ur o donde fuera. Él se demoró un poco esperando que falleciera su padre, que ya era anciano. Cuando su padre falleció, continuó el viaje hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Ahora, cuando llega a la tierra de Canaán, versículo 10, capítulo 12, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Cuando nosotros leemos esto, empezamos a dudar de la sabiduría de Dios. Decimos, Dios está llevando a Abraham a una tierra que supuestamente era productiva y que lo iba a sostener y que Dios se la iba a dar a Abraham, y ahora resulta que Abraham llega a esa tierra y hay hambre. Y lo trajo para matarlo de hambre. ¿Qué clase de Dios es este? Y muchos pensaron lo mismo.
Y Abraham podría haber viajado hacia el norte, porque estaba más o menos a la misma distancia que de Harán o de Ur, pero se fue hacia el sur, hacia Egipto. ¿Por qué no volvió al norte donde había salido? Y acá nosotros vemos el carácter de Abraham, el respeto y el amor que Abraham tenía para con Dios. ¿Por qué no volvió a Harán, donde había fallecido su padre y donde vivía el resto de la familia que se había quedado ahí? ¿O por qué no volvió a Ur, de donde habían salido y donde también tenía familia y donde eran comerciantes reconocidos? ¿Por qué digo que eran comerciantes reconocidos? Bueno, porque descubrimientos arqueológicos que se hicieron en la ciudad de Ur, que fue descubierta, y en las excavaciones se encontraron miles de documentos, tablillas cuneiformes, tablillas escritas con el alfabeto cuneiforme, donde figuran registros de las transacciones comerciales que se hacían en la ciudad de Ur. Y en muchas de esas tablillas aparecen los nombres de Abraham, de Nacor, de Taré y de la familia de Abraham. Entonces quiere decir que esa familia existió. Esto es lo que sabemos por la arqueología. Entonces Abraham, en vez de ir al norte a buscar alimentos, a las ciudades donde él había salido, decide ir al sur, a Egipto, donde nadie lo conocía. ¿Por qué razón? Para salvaguardar el nombre de Dios. Porque algunas personas, pensó Abraham, se van a burlar de mí cuando me vean volviendo a las ciudades donde yo salí diciendo que Dios me llevó a la tierra prometida. Entonces, no te quiero ya. van a burlar y van a decir, Dios te llevó a esa tierra y ahora volvés otra vez muerto de hambre. Y Abraham no quería que el nombre de Dios fuera puesto en duda. Entonces, en lugar de ir hacia el norte, fue hacia el sur, a las tierras fértiles de Egipto, que no estaban pasando hambre. ¿Por qué fue a Egipto si era una sociedad pagana? Era un país pagano. ¿Por qué fue hasta allí? Bueno, hay una historia también detrás de esto. Y esto es lo que cuando nosotros lo investigamos, lo estudiamos y lo entendemos, nos hace amar el plan de Dios. Dios estaba probando a Abraham, justamente estaba probando a Abraham. El hambre en la tierra vino para probarlo a Abraham. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Me amas tanto? ¿Qué vas a hacer ahora? Te estás muriendo de hambre. ¿A quién vas a recurrir? Obviamente, Abraham tendría que haber recurrido a Dios. Punto número 1. Primera falla de Abraham. Pero esa falla de Abraham es humana. Y esto es para mostrarnos a nosotros que aunque nosotros cometamos errores, si nuestro error es para salvaguardar el nombre de Dios, no es tan grave. Porque hay personas que cometen errores y ponen el nombre de Dios en la burla de los demás. Y esto lo digo con mucho dolor en el corazón. Hay muchos cristianos que con sus actitudes, con su conducta, hacen que el nombre de Dios sea la burla de otras personas. Yo vivo en Argentina. Aquí en Argentina el nombre de Dios, el nombre de la Iglesia Adventista, apareció en los medios de comunicación durante mucho tiempo por una situación que algunos adventistas llevaron adelante y que puso en vergüenza a toda la Iglesia.
Y eso demuestra que nos amamos a nosotros mismos y no amamos a Dios. Abraham prefirió viajar hacia el sur, hacia Egipto, antes que ir al norte a buscar alimentos y posibilitar que otros se enteraran de la situación que le estaba pasando y se burlaran del Dios de Abraham. Él quiso salvaguardar el nombre de Jehová. Y fue hacia el sur porque en ese tiempo, y desde hacía más o menos 50 años, que Egipto no estaba gobernada por los egipcios, sino que estaba gobernada por unos descendientes de Sem. Recuerden ustedes que Abraham era descendiente de Sem, y que los egipcios, a través de Misraim, eran descendientes de Cam. Los egipcios se volvieron idólatras inmediatamente, porque Cam, como ustedes saben, en el relato bíblico, Cam fue maldecido por Noé, por la actitud que él tomó en el momento en que Noé estaba desnudo por una borrachera que había tenido. Cam se burló de su padre, transgrediendo el quinto mandamiento. Entonces fue maldecido por Noé. Y los egipcios eran descendientes de Cam, a través de Misraim, un nieto o bisnieto de Cam. Pero en ese momento, una tribu que eran descendientes de Sem, desde hacía 50 años se habían asentado en Egipto y habían tomado el control de Egipto. Así que el faraón que aparece mencionado acá en el capítulo 12 no era descendiente de Cam, sino que era descendiente de Sem, igual que Abraham. En otras palabras, eran medios parientes y conocían los Ixos. Esta era la etnia, o sea, por lo menos así son conocidos, los Ixos, que quieren decir gobernantes extranjeros en la lengua egipcia. Los Ixos eran descendientes de Sem y conocían al Dios verdadero igual que Abraham. Por eso se desarrolló esta historia en la cual el faraón le recrimina a Abraham de haberlo puesto bajo la lupa de Dios, haberlo maldecido por querer tomar la esposa de Abraham. Dice, me hiciste quedar mal delante de Jehová, le dice a Abraham, ¿no? Mostrando las debilidades de los hombres, queriendo agradar a Dios. Finalmente después Abraham también comete errores humanos, debilidades humanas, pero Abraham estaba aprendiendo cómo era Dios y poniendo su vida en manos de Dios. Ahora, esta tribu de los Ixos formaban parte del plan de Dios para con el pueblo de Israel. Esto es algo que la mayoría de nosotros ni siquiera lo tenemos en cuenta, pero está en el comentario bíblico. El comentario bíblico adventista habla acerca de este tema, de que los Ixos dominaron Egipto durante 200 años. Desde 50 años antes de la llegada de Abraham, en el relato del capítulo 12, hasta más o menos unos 50 o 80 años después de la muerte de José. 50 años después de la muerte de José aproximadamente. Desde el año 1990 antes de Cristo hasta el 1700 antes de Cristo, más o menos unos 200 años. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es fundamental. Cuando José es el bisnieto de Abraham, es vendido como esclavo, el faraón era semita, descendiente de
Sem. Esa es la razón por la cual no tuvo ningún inconveniente en poner como gobernante de Egipto a otro semita, como era José. Es más, el faraón tenía conocimientos del Dios verdadero, porque no era un descendiente de Cam, un idólatra al estilo de los descendientes de Cam. Tenían todavía una idea acerca de Jehová, el Dios creador. Estaban más cerca de Israel que de los egipcios, ¿no? De paso, en la Biblia, en el lenguaje hebreo, la palabra Egipto no aparece nunca, solo aparece Misraim, por la descendencia que ellos tenían. Así que cuando José llegó al trono junto con el faraón, a ser el segundo en Egipto, llegó porque Dios tenía todo planeado para salvar al pueblo de Israel y mantenerlo en Egipto durante más de 200 años, más o menos 250, 300 años aproximadamente. Y uno diría, pero ¿cómo? Si la Biblia, Dios le dijo a Abraham que permanecerían 400 años en Egipto. En realidad, los 430 años comienzan a correr desde el llamado de Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos hasta que finalmente salieron en el Éxodo. Esos 400 años no fueron necesariamente Egipto. Lo que dice la versión original es que serían esclavos en Egipto cuando se cumplieran los 400 años desde que Abraham había salido. Y en el caso de José, ahora vamos a ver algo muy interesante que Dios nos ha dejado en su palabra como advertencia para nosotros. Toda la vida de José es una lección para el pueblo de Dios en este tiempo. La fidelidad de José en momentos de angustia total, cuando él fue arrancado de su familia y llevado a una nación extranjera, que aunque eran semitas sus gobernantes, él no llegaba ahí como un príncipe, llegaba como un esclavo. Así que como esclavo lo iba a pasar mal. Pero él decidió que aún pasara lo que pasase, iba a permanecer fiel a Dios. Y es más o menos la misma decisión que tomaron Daniel y sus 3 compañeros en la corte de Babilonia. Ellos estaban ahí como cautivos y decidieron en su corazón hacer la voluntad de Dios, no importa lo que pasara. Así que vamos a ir avanzando hasta el tiempo en el cual José ya está en el trono como gobernante de Egipto. Nosotros sabemos la historia de José, de cómo interpretó el sueño del faraón. Y al interpretar el sueño del faraón, le posibilitó al faraón salvar al reino de Egipto, pero además lograr el control total de Egipto. Esto está en el capítulo 47
desde el versículo 13 en adelante. Y este es el tema de hoy. Todo esto era la introducción, pero este es el tema de hoy. Porque acá, aunque ustedes no lo crean, hay otra profecía. En el capítulo 47, desde el versículo 13 en adelante, voy a hacer un análisis para que ustedes vean cómo se está desarrollando el nuevo orden mundial y cómo se va a seguir desarrollando hasta el final de la historia. No había pan, estoy leyendo en la Biblia, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfallecían de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Entonces, dice, el hambre se extendió no solamente a Egipto, sino a las naciones circunvecinas. Recogió entonces José todo el dinero que la tierra de Egipto y la tierra de Canaán le habían pagado por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Primer paso. Dios provocó hambre. La gente compró alimentos a precios exorbitantes y cuando tuvo que salir a comprar alimento, gastaron todo su dinero. Todo el oro, toda la plata, toda la riqueza de Canaán, de las naciones vecinas y de la gente de Egipto fue a las arcas del faraón. Hermanos, eso va a pasar en breve. En este momento de la historia, en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le notificó a los farmers, los agricultores, les dijo lo siguiente, esta información la he recibido de muchos lugares distintos, muchos agricultores están desesperados por esta noticia, por esta información. Les dijo así el gobierno de Estados Unidos. Tienen que destruir sus cosechas. El gobierno les va a pagar por las cosechas destruidas lo que ustedes invirtieron, pero además un plus, un poco más por la ganancia que ustedes perdieron. No toda la ganancia, pero algo les va a dar el gobierno. Dinero por la destrucción de los alimentos, de los cereales, la destrucción de los cultivos. ¿Ustedes entienden eso? Son los pequeños agricultores, no las megas corporaciones gigantescas que manejan también grandes extensiones de tierra, sino que están llevando a los pequeños agricultores a la quiebra para producir artificialmente una condición de hambruna y elevar los precios de los cereales, de las materias primas, de lo que es la alimentación de la población, hacerle ganar más dinero a las grandes compañías. Finalmente los pequeños productores se van a terminar fundiendo y las grandes compañías van a tomar todo el control, y cuando tomen todo el control de la alimentación mundial, entonces van a poder poner los precios que ellos quieran y generar el hambre que ellos quieran, que es la situación similar a la que acabamos de leer acá en Egipto.
La situación en Egipto estaba manejada por Dios. La situación actual está manejada por Satanás con la supervisión de Dios. Dios le está permitiendo hacer esto a Satanás. Esto no escapa del control de Dios, pero esto lo está haciendo Satanás. Vamos a seguir, porque es muy interesante cómo esto sigue. Versículo 15. Versículo número 15. Cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos? ¿Por haberse acabado el dinero? José respondió: si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados, y yo os daré trigo por vuestros ganados. Trajeron ellos sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Los abasteció de pan aquel año a cambio de todos sus ganados. No había más dinero. Entonces empezó el trueque. José les cambió las pertenencias, lo que ellos utilizaban para obtener dinero. Y se quedaron sin, o sea, recibieron alimento para ese año, pero se quedaron sin nada para producir el año siguiente. No les importó, porque esos animales sin alimento se iban a morir. Así que para ellos, en cierta medida, fue una solución. Ya les digo, esto estaba siendo manejado, esto era el plan de Dios. En el caso actual, esto va a ser el plan de Satanás. Cuando los alimentos hayan explotado en precios exorbitantes, la gente ya no va a tener dinero para comprar televisores, ni nuevos teléfonos, ni automóviles último modelo, ni nada. La mayor parte de los ingresos se va a dedicar a alimentos. Ya no va a haber viajes, no va a haber vacaciones, nada. Solamente alimentos. Esta es la segunda parte de esta historia. Y vamos a seguir porque continúa. Versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no ocultamos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado y también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. Entonces compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre que pesaba sobre ellos. La tierra pasó así a ser del faraón. La tierra pasó a ser del faraón. El nuevo orden mundial lo que quiere hacer es transformar a la humanidad en esclavos del nuevo régimen. Por eso viene algo que se llama el gran reseteo, el gran reinicio, en el cual la inmensa mayoría del mundo no va a tener nada y todo va a pertenecer a una élite, más de lo que ya tienen. Pero no son propietarios de todas las tierras, pero las están comprando. Bill Gates, el millonario, multimillonario Bill Gates y muchos otros multimillonarios,
están comprando aceleradamente las tierras cultivables en el país que puedan, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea, en Australia, están comprando todas las tierras cultivables. ¿Por qué? Porque esta es la parte del plan que se viene hacia nosotros. Nos van a transformar en esclavos. Así que si usted no quiere ser esclavo, consígase un pedazo de tierra donde pueda cultivar sus propios alimentos. Los departamentos, los edificios, las casas, todo lo que está, los automóviles, todo va a pasar a manos de las grandes corporaciones. Yo no sé si ustedes saben, la última información que leí acerca de los fabricantes de automóviles es que van a dejar de fabricar automóviles pequeños. Van a fabricar solamente automóviles lujosos o de precios elevados. Pues ya no tiene sentido, porque el plan de este nuevo orden mundial es mantener a todas las personas circunscriptas en sus ciudades. ¿Por qué lo digo? Sigamos leyendo. Versículo 21. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. ¿Qué pasó con la gente del campo? Todos a las ciudades. Ahí los podían controlar, ahí los podían abastecer. La gente del campo estaba diseminada en una extensión muy grande de terreno. Entonces, para poderlo tener cerca y abastecerlos de alimento, los hizo pasar a la ciudad. Este era el plan de Dios. El plan de Satanás es una copia. Satanás siempre trata de copiar, pero haciéndolo de la manera más coercitiva, presionando a la gente. Esto va a suceder y ya está sucediendo. Él quiere tener a todas las personas en las ciudades vigiladas y controladas a través del hambre. En una ciudad no hay lugar donde cultivar alimentos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento de la historia es que el que no salga de la ciudad va a transformarse en esclavo dentro de la ciudad. Ya hemos tenido una pequeña vislumbre el año pasado, cuando se cerraron las ciudades. Pero esto va a ser cada vez peor. Pasaportes sanitarios, tarjeta verde o lo que sea que inventen, con tal de tener a la gente aprisionada y esclavizada, y no dejarla mover, para poderla controlar. Dice el versículo 22, esto también forma parte de la actualidad. Escuchen lo que dice el versículo 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían del trigo que el faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. La clase sacerdotal religiosa que mantenía al pueblo en la ignorancia estaba asociada con el poder político. Poder político y poder religioso estaban unidos. Por eso los sacerdotes no tuvieron que vender sus tierras, mientras mantuvieran al pueblo sojuzgado al faraón y no los levantaran predicándoles algún tipo de mensaje subversivo, ¿verdad? Versículo 23. Luego José dijo al pueblo: hoy os he comprado a vosotros y a vuestra tierra para el faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra. De los frutos daréis la quinta parte al faraón, o sea, el 20%. Las otras 4 partes serán vuestras, para sembrar las tierras y para vuestra manutención, y también de los que están en vuestras casas para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado,
hallemos gracia a tus ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Esta es la parte que no se va a cumplir. Satanás no quiere dar esta parte de libertad. No quiere darle el 80% a la gente para que sobreviva. Esta parte forma parte del plan de Dios, pero no del plan de Satanás. Satanás quiere, y esto lo dice Apocalipsis 13, que todos estén marcados, ricos y pobres, libres y esclavos, que todos tengan una marca para poderlos identificar y que sean todos esclavos. Ya no va a haber más libres. Pero no termina esto todavía. Sigue un poco más. Versículo 26. Versículo 26 dice así. Entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Tan solo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. O sea, un impuesto del 20% para el faraón. No era mucho. Saben que en algunos países hoy la gente paga mucho más impuesto y recibe mucho menos. Aquí en Argentina hay que trabajar hasta mediados de julio, desde enero hasta mediados de julio, todo lo que uno trabaja pertenece al Estado. Más del 50%, el 54% de todo lo que trabaja un argentino lo paga de impuestos. Y desde mediados de julio recién lo que gana es de uno. Así que pagar el 20% de impuestos sería fabuloso. Pero en la sociedad actual eso va a ser mucho peor. Ya les digo, estén atentos, porque lo que viene es una esclavitud del hambre. Y cuando uno tiene hambre no le interesa comprar nada más que comida. Dice el versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. El pueblo de Israel no pagaba impuestos, gracias a José. El pueblo de Israel era como la clase sacerdotal. Tenían una porción de tierra muy grande, muy fértil y exenta de impuestos, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Vivir exentos de impuestos. Bueno, eso es lo que quiere Dios también para nosotros. Por eso Dios desde hace mucho tiempo le ha dicho a sus hijos a través de la Biblia, a través de Elena de White, que el pueblo de Dios no debe vivir en las ciudades. El pueblo de Dios del tiempo del fin tiene que formarse espiritual, física, mentalmente, lejos de las ciudades. Trabajar en las ciudades a favor de la gente que no conoce a Dios, pero vivir fuera de las ciudades. Eso es fundamental para ser un verdadero cristiano, conocer a Dios. Es muy difícil, casi imposible. Elena de White dice, ni 1 en 100 obtendría beneficios de vivir en la ciudad. Es muy difícil reflejar el carácter de Dios si uno lo único que está mirando son creaciones de los hombres. Tendemos a reflejar lo que miramos. Cuando los niños ven violencia en su hogar, los niños son violentos. En la escuela, cuando hay un niño violento, se los llama a los padres y se les explica la conducta del niño con la esperanza de que los padres modifiquen
su forma de actuar en familia. O sea, que los padres se den cuenta que su forma de vida y de tratarse en el hogar está siendo copiada, está perjudicando a sus niños. Algunos padres lo entienden, otros no lo entienden. Otros padres culpan a la sociedad de que sus hijos sean violentos, que sean pendencieros o que tengan conductas erráticas, que no presten atención en la escuela, y todas esas cosas no lo relacionan con la forma en que ellos están criando, que ellos lo están criando, ¿verdad? Así que nosotros somos responsables, los cristianos, de formarnos la imagen de Dios donde está Dios. Alguno podrá decir, bueno, Dios está en todos lados. Sí, es verdad. Dios está en todos lados. Pero Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Es el segundo libro. El primer libro, iba a decir el primer libro es la Biblia, pero la Biblia fue escrita muchos siglos después de la creación del mundo. Y Dios creó el mundo primero, así que el primer libro de Dios es la naturaleza. Y el segundo es la Biblia, donde Él nos deja escritas las enseñanzas que nosotros necesitamos para vivir. El primer libro es la naturaleza. Y cuando vemos la naturaleza, adquirimos muchas características de la naturaleza que Dios ha plasmado en la naturaleza. Lo he dicho muchas veces y nunca me voy a cansar de decirlo. Estar en el campo, en medio de la más absoluta oscuridad, cuando ni siquiera hay una luna que ilumine, si el cielo está totalmente despejado, nosotros alzamos los ojos hacia el cielo y vemos lo que el rey David vio cuando era pastor de ovejas. Ese cielo de tantas estrellas que no se pueden contar, pero que nos impresionan y que nos dan una pequeña vislumbre de lo que es nuestro Señor y nuestro Creador. Eso en la ciudad usted nunca lo va a ver. En las ciudades hay demasiadas luces, hay demasiados edificios que tapan la bóveda celeste, pero en el campo usted lo puede ver y usted se puede deleitar con esa visión, viendo las constelaciones, viendo estrellas y millones de estrellas inalcanzables con la vista. Y si usted conoce el Salmo 8, usted no puede menos que, al mirar esa magnificencia, decir como dijo el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que los visite, porque nos hiciste poco menor que los ángeles y nos coronaste de gloria y de honra. Y mis hermanos, ¿cómo podríamos nosotros sentirnos cerca de Dios en una ciudad plagada de ruidos, de luces que nos impiden concentrarnos? Es hermoso concentrarse en Dios viendo la naturaleza, viendo los arroyos, lagunas, lagos, animales. Yo vivo cerca de una laguna de un tamaño mediano, pero es muy lindo porque está todo parquizado, hay árboles, el césped está cortado y está lleno de animales, lleno de animales. Hay un animal que se hizo famoso acá en Argentina y en buena parte del mundo, es conocido como capibara,
acá le decimos carpinchos. Es el roedor más grande del mundo. Son más grandes que un perro grande. Pero son muy mansitos, muy mansos. No muerden a nadie. O sea, son casi diríamos hasta lindos. No son lindos, pero son tan mansitos que uno los puede acariciar. Y cuando voy a pasear ahí en la laguna, que está como a 2 kilómetros de acá de mi casa, no puedo dejar de asombrarme de verlos ahí al costado con sus crías, dándoles de mamar y bueno, es un espectáculo tan hermoso y la gente va y sacan fotos y los acarician. La gente del pueblo ya está acostumbrada, pero vienen turistas y disfrutan del contacto con la naturaleza. Y la cantidad de patos y cisnes y aves que hay por ahí, es un lugar hermoso. Y también hay lugares aquí alrededor de donde yo vivo, donde voy a andar en bicicleta de vez en cuando puedo, a disfrutar de la compañía de la naturaleza. Ahí me cruzo con otros animales, con liebres, con ovejas, con vacas, con caballos, de vez en cuando algún zorro. Esa es la naturaleza. Y uno no puede menos que alabar a Dios y agradecerle. Cuando yo voy a la ciudad, voy muy poco, no en la ciudad que está acá, este es un pueblito. Cuando voy a Buenos Aires, que está a 200 kilómetros por alguna situación, algo que tengo que hacer, qué sé yo, algún servicio del auto o lo que sea. Cuando voy para allá, siempre tengo miedo. ¿Me asaltarán? ¿Qué me pasará? Hay demasiado ruido, hay demasiada gente amontonada. Todos quieren vender algo, demasiados negocios, no hay paz. Y en esta reunión yo quiero llamar a los jóvenes, que son la generación que va a ver a Jesús venir en gloria. Espero que yo también, pero no lo sé. Los jóvenes seguro. Yo estoy convencido de que la venida de Jesús es inminente, que está a las puertas y que es cuestión de muy poco tiempo para que todos los eventos se desarrollen. Pero esta es una reunión pautada por jóvenes, así que supongo que habrá muchos jóvenes escuchando y quiero hablarles a ellos. Quiero decirle a mis jóvenes, no desperdicien el poco tiempo que queda. No dejen de lado las enseñanzas de nuestro Señor. Aprovechen cada minuto. Lean los libros de Elena de White, complementándolo con la Biblia. Lean El deseado de todas las gentes. Lean Mensajes para los jóvenes. Lean El gran conflicto. Se están cumpliendo esas profecías delante de nuestros ojos. Y Dios tiene un plan para ustedes. Dios está llamando a sus jóvenes para que ellos se preparen y sean luz en medio de una gran tiniebla que viene. Los jóvenes hoy tienen muchos conocimientos que mi generación no tenía. Tienen muchas facilidades. Jóvenes, hoy en día la tecnología hace posible que el Evangelio sea transmitido en segundos. En mi época, cuando yo era joven, hace 40 años, quiero situarlos en una época que ustedes no tienen ni idea que existió. 1 hora de filmación, 1 hora de filmación, como lo que llevamos filmando ahora,
requería de una cantidad de film de este tamaño. Así. Un carrete para filmar, que era imposible. O sea, nadie tenía la capacidad ni los medios económicos para filmar una película de 1 hora, una conferencia de 1 hora, eso no. A lo sumo se grababa en cassettes, eso era lo máximo que se podía hacer. Luego, años más tarde, en la década, fines de la década del 80, más o menos se puso de moda la filmación por videocassettes, ¿no? Los VHS o los distintos formatos. Y eso abarató mucho los costos, pero también transmitirlos era muy difícil, hasta que se inventaron los DVD, donde se podían poner las imágenes. Y eso ocurrió hace 20 años o menos. Y ahora tenemos Internet, que hace posible que la información esté al instante en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué creen que esto es así? Dios ha permitido que esta tecnología surja para que nosotros la aprovechemos para predicar el Evangelio. Y lamentablemente no se está haciendo como se debería hacer. Nosotros tenemos la obligación de transformar en virales todos los mensajes que sean útiles para la conversión del mundo, para que el mundo sepa el momento en el cual estamos. A través de canciones, a través de mensajes cortos, a través de testimonios, a través de lo que sea. Nuestra obligación es transformar en viral ese tipo de mensajes. Pero ¿saben cuáles son los mensajes que se transforman en virales? Bueno, ustedes saben cuáles. Pónganse a pensar nada más y se van a dar cuenta qué es lo que el mundo transforma en mensajes virales. 10 millones de vistas el mensaje de un niño haciendo malabarismo con un gato. Por no decir uno de los mensajes más estúpidos que yo he visto en internet, en realidad no lo he visto, pero sabía que existía. Hace unos años un chino que bailaba, no sé de qué forma, se transformó en viral y tuvo como 1.000 millones de vistas. ¿Y por qué se transmite? Porque el ser humano no tiene idea de lo que es realmente importante. Entonces va a llegar un día, y ya está llegando, en el cual va a ser absolutamente necesario que el pueblo de Dios conozca el plan de Dios para su vida, porque su vida depende de eso. Satanás va a utilizar lo mismo que utilizó, las mismas tentaciones que utilizó con Eva y con Jesús para dominar a la humanidad. El apetito, el deseo de comer. A Eva la convenció y le hizo comer la fruta prohibida. A Jesús no lo pudo convencer de que transformara la piedra en pan. Y a esta generación le presenta la misma disyuntiva. Pronto, muchos venderán su libertad por un pedazo de pan, y mucho peor, venderán su vida eterna por un pedazo de pan. Porque no nos hemos preparado para este tiempo, seremos engañados y seremos esclavizados. La palabra de Dios tiene mucho más material, mucha mayor información que la que acabo de compartir con ustedes. Pero lo que quiero dejar en la mente de ustedes es que, así como Dios preparó a los Hicsos para que fueran a Egipto y dominaran Egipto durante 200 años, porque ahí lo iba a mandar a Abraham, ahí lo iba a mandar a José, para beneficio del pueblo de Israel, de la misma manera, Dios ha preparado muchas cosas para que su pueblo
de este tiempo reciba bendiciones. Muchas personas dicen, yo no puedo salir de la ciudad, acá está mi vida, yo no tengo dinero para ir al campo. Quiero decirle, tú no confías en Dios, no eres cristiano. No sé cuál será tu Dios, pero no es el Dios de los cristianos, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero puede regalarte la cantidad de tierra que necesites. Te la va a regalar porque es de Él, no es de los seres humanos. El mundo y el universo es de Él, pero no estamos dispuestos a poner nuestros pies en las orillas del Jordán. No estamos dispuestos a meternos en el Jordán. El agua está muy fría, dice la generación actual. No quiero cruzar el Jordán. Mejor me quedo de este lado. Piénsalo, medítalo. Tu salvación, la salvación de tu familia, está en juego hoy día. O tomas una decisión de fe en el Dios al cual dices creer, o lamento decirte que te vas a perder. Y cuando las ciudades se cierren, entonces allí será el lloro y el crujir de dientes. Mencioné a Abraham y mencioné a José. Dos ejemplos victoriosos. Podría haber mencionado a Isaac y a Jacob. Ejemplos victoriosos de hombres de fe que creyeron en Dios y creyeron en sus promesas y tomaron la decisión de ser fieles hasta la muerte. No mencioné a Lot. Lot tomó la decisión contraria. Lot decidió permanecer en la ciudad y aun cuando los ángeles fueron, él y su familia querían quedarse. Por amor a Abraham, que vivía en el campo, Lot fue sacado a los empujones de la ciudad de Sodoma. Porque si no hubiera sido por Abraham, el campesino, Lot, el citadino, habría muerto en Sodoma. Que tú también seas una bendición para tu familia, tomando las decisiones acertadas, correctas hoy, para lo cual te invito a ponerte cada día en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi deseo para ti y para los tuyos. Amén. Le agradecemos, querido hermano Daniel Cúcaro, por este tema tan esencial en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y ahora le damos pase al hermano Roger, que tiene las últimas palabras de esta programación. ¿Me escuchan? A ver, ¿me están escuchando? Muy bien. Hermano Daniel, levante su mano si me escucha. Tenemos problema de equipo. Muy bien. Daniel, tu mensaje ha sido directo, hermano Daniel. Una de las cosas que me impactó, pareces judío. Hablas de que Abraham sabía de su raíz. Un pueblo que no tiene conocimiento de su pasado, de su historia, es un pueblo es como un árbol que no tiene raíces. Y la otra cosa que me impactó en este mensaje es, quién sabe, lo partiría en dos, que Dios no nos ha llamado a tener éxito en esta vida, sino a ser fieles. Y que todo el problema, el embrollo de este mundo, es definir a quién vamos a adorar. Hermano Daniel, nos encontramos en el umbral de la historia. Gracias por sacarnos del Disneylandia, donde vive a veces la iglesia, donde nuestros jóvenes viven
en un mundo irreal de egocentrismo, de disfrutar pedazos de tiempo. Nos has colocado en el lugar correcto. Nos has colocado en la inevitable lugar de que tenemos que definir nuestra vida cristiana. Saber contra quién y a favor de quién estamos. Sin embargo, el problema no se acaba ahí. Gracias también por decirnos que nosotros tenemos que ir acompañados con esa decisión, llevando a otros a convencer esa decisión, y que la única manera, no es nuestra belleza, no es nuestra retórica, es la predicación del Evangelio. Predica filosofía, la gente te aplaude. Predica a Cristo y la gente se va a convertir. Gracias por este mensaje, Pastor Daniel Cúcaro, desde Argentina. Han sido más de 80 personas en los Facebook, me estás entendiendo, tanto de la iglesia Raúl Porras, los miembros de la iglesia que están ahorita, veo que están aquí, el WhatsApp, empezando con Dios, que tiene una tremenda envergadura, y también Juventud Soter. Que Dios bendiga tu ministerio. Nos volveremos a encontrar, porque nuestro encuentro ahora, pastor, no fue casualidad, sino fue una causalidad, así dicen los famosos escolásticos, y que de alguna manera, pastor, algunas personas que están acá, algunos jóvenes que están acá, que no conocen a Dios, deben haber tomado una decisión importante en su vida. De parte de la Iglesia Adventista Raúl Porras, del programa Misionero de la Mañana, empezando el día con Dios, el Juventud Soter, te agradecemos y que Dios te bendiga, Pastor Cúcaro. Tus últimas palabras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. He visto los veo a algunos de ustedes cambiando las pantallas, he logrado ver a algunos de ustedes y veo que hay hermanos de todas las edades y eso me agrada también, pero veo muchos jóvenes y quiero terminar con estas palabras. Yo también fui joven. Ahora tengo canas, pero fui joven. Y estas palabras son de la Biblia. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y en este tiempo estas palabras cobran mayor significancia, porque no solamente es del pan físico compuesto de harina y agua, sino que es también el pan espiritual el que más necesitamos. Que Dios provea a cada uno de ustedes de esos dos panes, para que no pasemos ningún tipo de hambre, que estemos preparados para recibir el maná del cielo cada día en nuestra vida, comenzando desde ahora. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Argentina. Ya es de noche por aquí, pero estamos muy contentos de haber pasado esta reunión y también la anterior, que no pude estar con ustedes en vivo, pero que ustedes ya me conocieron un poco más íntimamente. Dios los bendiga y hasta la próxima vez. Saluda a tu esposa, a tu línea Toledo de generación. Oraremos por ti. Para finalizar, voy a invitar al anciano de la iglesia Raúl Porras acá en Perú, a nuestro hermano Iván Roser, que va a terminar con una oración. Por favor, hermano Iván. Si no está el hermano Iván, a ver, hermano Iván. Si que haya un detalle, mientras el hermano Iván nos dice Isaac del Águila, si quieres volver a escuchar este sermón, por favor, dice ahí en el Facebook. De paso, tengo una deuda con el pastor que tenemos que mandar la grabación de la entrevista esta semana, pastor. Por lo que veo, no está nuestro hermano Iván. Iván está, pero tiene el micrófono desconectado. Está apagado. Entonces, sí. Permítame terminar entonces yo con la oración. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, gracias por esta tarde, porque estamos terminando este día santo, Señor, este pedacito de reposo divino que nos diste, Señor, para poder haber escuchado tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos ubica de alguna manera, Señor, en la verdadera posición de soldados, porque estamos en un campo de batalla. No estamos aquí para ser felices.
Es un campo de batalla donde tenemos enemigos y hay gente que hay que rescatar. Permíteme, Señor, que el arma más poderosa que sea tu palabra logre, Señor, dar un golpe de estado al gobierno del pecado en el corazón de muchas personas y tú tomes el control de la vida de muchas personas que están acá. Despierta a la iglesia adventista, despierta a los que son de otra iglesia. Ha llegado el momento de actuar y, Señor, que te busquemos a través del libro de la naturaleza, de la palabra de Dios, pero también en el campo de batalla. Nosotros no somos soldados de desfile, somos soldados para la guerra, y que es la predicación del Evangelio. Gracias por darnos la satisfacción de haber traído un instrumento tan importante como fue nuestro hermano Daniel Cúcaro. Bendice su ministerio y su familia, y bendice a cada hermano que se ha conectado tanto en el Zoom y en los diferentes Facebook. Agradezco a Ángel Cabezas, a Isaac, a Satir, a Erika y a todos aquellos que contribuyeron en este programa, Señor, de predicación. Bendícenos y llévanos a esta semana, Señor, a ser victoriosos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Pastor Daniel Cúcaro, quisiera abrazarte, pero lo único que es el afecto que te puedo dar. Saludo a la familia y a todos mis hermanos, tanto de la iglesia de Raúl Porra que han estado presentes, de los diferentes Facebook. A Dios gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima, hermanos. Hasta luego, Pastor Daniel. Que Dios te bendiga. Muy bien, queridos hermanos, estamos despedidos. Espero que pasen un bonito sábado, los que aún falta, y para los que ya llegó la nueva semana, feliz semana. Cuídense, nos vemos, un abrazo virtual, que el Espíritu Santo pueda grabar su palabra en nuestros corazones. Cuídense, nos vemos, un abrazo.